Buenos días. Buenos días a todos. Empezamos este taller de expertos CENTAC, en esta ocasión de accesibilidad web. Gracias a todos los que estáis en la mesa, lo presentaremos. Gracias al Corte Inglés, que en este caso es nuestro anfitrión. Gracias también a los compañeros que están detrás de las cámaras, editando, en la estenotipia, en la lengua de signos, y bueno, y a los que nos están siguiendo a través de Twitter o de Facebook o de la web de CENTAC. Antes de presentar a nadie, desde la Fundación CENTAC quiero dar el paso y agradecer, como decía antes, al Corte Inglés, que viene representado por Miguel Ángel Montero, que además es patrono de la Fundación CENTAC y que está aquí a mi lado. Muchas gracias, Miguel Ángel, por recibirnos en tu casa. Juan Luis, muchas gracias a CENTAC y muchas gracias a todos los ponentes por venir aquí a nuestra casa en la sede de Informática del Corte Inglés, la sede central de Informática del Corte Inglés. Estamos en un área que hemos inaugurado hace escasamente 4 o 5 meses, por tanto es nuevo, y una de las cosas que me sorprende es cómo se puede transformar un área de estas para montar un taller como el que nos ocupa. Bueno, yo poco más, reiterar los agradecimientos a cada uno de vosotros y esperando que para los que estamos aquí, para los que nos siguen por las distintas redes sociales, sea una jornada interesante. Te doy paso, Juan Luis, para comenzar la jornada, que en realidad es lo que interesa. Muchísimas gracias, Miguel Ángel, y gracias a Informática del Corte Inglés. Pues efectivamente, recordad que esto lo lleva a cabo la Fundación CENTAC. CENTAC es el Centro Nacional de Tecnologías de Accesibilidad, como sabéis. Es una fundación público-privada en la que están representados el Ministerio de Sanidad a través del Real Patronato sobre la Discapacidad, el CRE, la Dependencia y Capacidad, y también CEAPAT, y también el Ministerio de Industria a través de INTECO. También está formado, lo compone también el CERMI y también la Fundación 11, así como el Corte Inglés, aquí en su casa hoy en día, la Fundación Vodafone, Telefónica y Acciona, ¿no? Agradeceros, Miguel Ángel Montero es director de Sanidad, Servicios Sociales de Informática del Corte Inglés, además conoce muy bien CENTAC y está muy ligado a todo lo que es el trabajo de la Fundación, puesto que además es el representante en el Consejo de la propia Fundación y, bueno, pues es la persona que en este ámbito está más ligada a nosotros, pero también en el día de hoy muy ligado por la parte de informática de IECISA, que también tenemos otro representante, que ahora hablaremos con él en este taller, ¿no? Quería presentar brevemente al resto de los ponentes. Quiero agradeceros una vez más que hayáis tenido la posibilidad de estar aquí y de que podáis aportar vuestro conocimiento y podamos hablar de dudas que tenemos al respecto de todo esto de la accesibilidad en la web, de algún desconocimiento, bastante desconocimiento que hay en algunos ámbitos, a pesar de los años que se lleva luchando para que esto sea cada vez más accesible. Y bueno, y de qué medidas o qué opciones de futuro, de presente, por dónde estamos yendo y a dónde vamos, ¿no?, con todo esto. Tenemos, voy a empezar por un lado de la mesa, a la izquierda, pues Lourdes Moreno, muchísimas gracias por estar. Es experta en accesibilidad web, profesora visitante de la Universidad Carlos III de Madrid. Es doctora en Ciencia y Tecnología Informática por la Universidad Carlos III y desde el 2002 trabaja como profesor y pertenece al grupo Lambda del Departamento de Informática, ¿no?, de la Universidad Carlos III.
muchísimas gracias por estar aquí. Tiene un larguísimo también currículum y, bueno, pues me vais a permitir que los recorte todos porque sois todos bastante espectaculares en vuestras biografías, pero bueno, lo importante es que vais a poder aportarnos conocimiento en todo este ámbito. Muchas gracias, Lourdes, por estar. A su lado, Julián Rojo, muchísimas gracias por estar. Es del equipo diseñador web en informática del Corte Inglés. Desde el 2006 desempeña labores en toda la actividad de maquetación de la web accesible en Yecisa. Se ha peleado, ha luchado con todo este ámbito para tirar adelante, impulsar la accesibilidad en el mismo, con todas las dificultades que esto trae en un ejemplo real de negocio y de compromiso también y demás. Y bueno, pues quiero agradecerte también la presencia tuya aquí en la mesa. A mi derecha se encuentra Loic Martínez, iba a decir viejo conocido, no es viejo porque es joven, pero es veterano conocido de la casa porque hemos colaborado en distintos ámbitos, en algún libro, en otras ponencias, en otros espacios, y él, por su lado, pues obviamente como profesor de la Universidad Politécnica de Madrid y presidente de la Fundación SIDAR, de Acceso Universal, pues en otros muchos ámbitos, pues sigue siendo un lujo para nosotros mantenerte como colaborador, como amigo en la casa. Y bueno, pues es doctor en informática por la Universidad Politécnica de Madrid desde el 2003 y profesor desde el 96 y tiene muchísimos años que ya ni los cito. Mejor no. De profesor y demás. Me estropeas lo de joven. Así que muchísimas gracias, Eloy, por estar también aquí. Y bueno, a continuación, Emanuel González, muchas gracias también. Es directora general de la Fundación SIDAR, de Acceso Universal. Bueno, yo creo que al margen de todo tu currículum, una parte que a mí me gusta mucho es eso de activista, ¿no?, de la accesibilidad. Yo creo informática desde el año 95, que son muchos años, luchando para que sea la red lo más accesible posible. Es responsable del grupo de normalización que se centra en la accesibilidad en Internet para personas mayores y con discapacidad en AENOR. Dentro del grupo pues GT3, X, no lo voy a estar deletreando, es un acrónimo largo, pero bueno, participa también como vocal en otros grupos y bueno, la verdad es que para nosotros es un lujo también que estés aquí con nosotros. Muchísimas gracias a todos. Y puesto que hemos hablado de algunas siglas y ya nos hemos presentado, yo iniciaría esto un poco para aclararnos, porque a veces empieza a ser un poco complicado. ¿Cuál es la relación, o si podemos empezar explicando un poquito la relación que hay entre el W3C, el WAI, que todo el mundo habla del WAI, del WCAG, el WCAG, el LUNE 139.803, o sea, todo esto es mucho de lo mismo, pero muy diferente y todas unas cosas están relacionadas con otras, pero unas vienen de otras, pero al final esto es, a la hora de hablar coloquialmente, si es que se puede hablar coloquialmente, de accesibilidad a la web, lo que no parece fácil, ¿no? A la hora de hablar coloquialmente, esto, ¿cómo se podría explicar brevemente unos de otros? Y si os parece, podríamos empezar quizás por Loic, a lo mejor, que como ha normado y como ha participado en la guía, es profesor también, como otros que estáis en la mesa y tal, pues a ver si nos puede brevemente arrancar el fuego en este ámbito. ¿Te parece? Bien, me parece. Gracias, Loic. Voy por orden de las siglas, a ver si siguiendo el orden de la pregunta. W3C es el consorcio de la web, es un consorcio internacional creado en 1994 que define las tecnologías con las que se construyen las páginas web, tanto en las partes del servidor como en las partes que vemos como usuarios de las páginas web. Dentro del consorcio de la web está la iniciativa de accesibilidad para la web, WAI, o en inglés WAI, que es un grupo dentro del consorcio de la web que desde 1996, me parece, o 7, lleva trabajando en definir cómo tienen que ser la web para ser accesible para todas las personas, incluyendo personas con discapacidad. Entre otros trabajos, porque uno de los trabajos que hace WAI es monitorizar el resto de estándares que se hacen para asegurarse que no impiden la accesibilidad, y además publican guías de accesibilidad, pautas de accesibilidad. Una de ellas, que es la más conocida, es la que tiene las siglas WCAG, que son las pautas de accesibilidad de los contenidos web, en inglés Web Content Accessibility Guidelines,
que la primera versión se publicó en 1999 y que definen los criterios técnicos que tienen que cumplir los contenidos en la web para facilitar su accesibilidad. Y la norma española UNE 139.803 es la norma equivalente en contenidos a las pautas del consorcio de la web, que en la última versión que acabamos de publicar el pasado mes de julio es 100% el mismo contenido técnico que la segunda versión de las pautas de accesibilidad de contenido web del consorcio de la web. Y yo creo que así, brevemente. ¿Queréis añadir No algo? El esfuerzo que se hace para hacer accesibles las páginas web, en la administración pública, por un lado, pero en la no administración pública también, ¿ha sido suficiente? Porque la sensación, ¿no?, que da es de un esfuerzo tremendo, organizaciones, organismos, estamos hablando de consorcios que definen, estamos hablando de múltiples iniciativas de este grupo, de este consorcio, estamos hablando de pautas que surgen de estas iniciativas, estamos hablando de todo un mundo de normas que se trabaja para que esto esté pues correctamente estandarizado y demás, y todo este esfuerzo, ¿qué resultado está teniendo, por ejemplo, en las webs de la administración pública? Por ejemplo, adelante, Lourdes. Pues bueno, mi opinión es que han hecho un gran esfuerzo muchas de ellas. Muchas de ellas han conseguido en su día pues, sitios web accesibles, pero quizás no ha sido suficiente. Muchas de ellas luego han dejado de ser accesibles. Y bueno, es algo en lo que hay que seguir trabajando. Yo creo que el principal quizás problema de que quizás no haya dado tan buenos resultados como quizás debiera por el esfuerzo que han hecho algunas, puede ser porque quizás, no sé, todo este tipo de... No sé si están de acuerdo los demás compañeros. Yo pienso mucho que las pautas Wake Up están, no sé, en mi opinión, quizás más orientadas un poco a evaluación, pues bueno, pues a testear una web, a evaluar. En cambio, a incluir esos requisitos de accesibilidad que están incluidos, que están de alguna manera implícitos en estas pautas Wake Up. Vamos a ver, no es fácil, ni creo que haya ni muchos soportes metodológicos, ni muchos métodos que ayuden a los desarrolladores a que lo puedan incluir en sus desarrollos, ¿no?, en sus desarrollos iniciales. Entonces, bueno, de alguna manera pienso que quizás estas pautas que se incluyen ya en momentos del proceso que si quedan un resultado a veces que fructífero, con sitios web con accesibilidad y que son accesibles, pero quizás en cuanto se incluyen nuevos contenidos o se amplían o se les da movilidad o pues empiezan a fallar. Entonces, pues quizás hay un esfuerzo, quizás en algunos casos no es el necesario. Yo creo que desde algunas administraciones públicas sí que lo han hecho, pero quizás falta, por una parte, más metodologías que ayuden más en el desarrollo, en iniciar estos proyectos ya con esos requisitos de accesibilidad desde el inicio del proceso. Y sí, en principio es eso lo que... Eso se está viendo en otros talleres, ha salido, ¿no?, esto que estás comentando. Se ha hablado, por ejemplo, en el caso de las APPs, del desarrollo de aplicaciones, la facilidad, por ejemplo, que ha ocurrido, de forma contraria a lo que estamos comentando, cuando a lo mejor en un sistema operativo, le hace iOS o otros, contiene una serie de herramientas y de módulos que los desarrolladores simplemente tiran de ellas pues para que funcione el lector de voz o para que funcione otros elementos, ¿no? Ya están en la base, ¿no? Fácilmente. Esto es un poco lo que estás comentando, ¿no? Sí, perdona, que es que quería también puntualizar que que hay falta de, que eso siempre, hay falta de formación todavía, hay falta. Yo doy además unos cursos, solamente una vez al año en el INAP a funcionarios y llevo ya por la 5ª edición. Todavía me encuentro con muchísimos funcionarios que están metidos en equipos de proyectos de web y les falta formación, les falta conocimiento y además tienen que aplicar accesibilidad, lo que tú dices, a módulos ya desarrollados, hechos, que es muy difícil. Entonces, pues falta formación y falta mucha tecnología de desarrollo que favorezca la accesibilidad. Tú, Julián,
Tú estás con las manos en la masa, ¿no? Totalmente. Trabajando ahí. No solo las manos. Y encontrándote pues esas cosas, ¿no? Que te dicen pronto, esto es lo accesible, ¿no? Por resumir. Sí. Y entonces tú te encuentras ahí una página con no sé, con macarrones y te dicen haz lentejas, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace eso? Depende de la persona, la cabeza visible del proyecto, de con qué seriedad se tome la accesibilidad y en qué punto del proyecto se empiece a tener en cuenta la accesibilidad. Yo creo que enlazando un poco con lo que decía Lourdes, es verdad que en general en las administraciones públicas, a estas alturas ya del interés y de la obligatoriedad por la accesibilidad, las páginas de las administraciones públicas tienen en general, digamos, un marco general bastante accesible, pero sí que es verdad que los contenidos finales, que es donde o en ciertos, por ejemplo, estoy pensando en algunos proyectos que tienen unas bases de datos endiabladas, que es imposible manejarlas con gráficos, con tablas, manejar todos esos datos es realmente difícil. Entonces, pues uno es parte de un proceso y hace lo que puede. Pero efectivamente sí que creo que falta formación y falta esto, a lo mejor, la verdad es que hay muchos casos en que, bueno, la accesibilidad sí se tiene en cuenta desde el principio, pero habría que, esos casos tendrían que ser bastante más numerosos, se tendría que tener en cuenta la accesibilidad desde el minuto cero, en vez de no sé muy bien cuándo se empieza a integrar, o creo que hace falta esto, tenerlo en cuenta antes. Y entonces uno, respecto a lo que decías de estos son macarrones, haz lentejas, pues uno hace lo que puede, dependiendo del poder que tenga o de la capacidad que tenga de hablar con el cliente, le explica al cliente que los macarrones a lo mejor no son muy buenos y que a ver si podíamos tirar más por las lentejas. A veces el cliente, si es una administración pública, ya está obligado, uno tiene más argumentos para poder convencerle. Otras veces son empresas grandes, por ejemplo, en mi caso, son empresas grandes que realmente el cliente no es un cliente, son muchos clientes. Es el departamento de marketing, el departamento de identidad corporativa, el departamento de no sé qué, que entre ellos no se ponen de acuerdo, o uno quiere poner una galería de vídeo con un no sé qué, el otro. Uno hace lo que puede y si son organismos oficiales, desde luego sí que está el argumento de que usted tiene que cumplirlo. Y ahí es más fácil llevar hacer la página accesible y poder modificar un poco cómo funciona la página, pero hay casos en que uno no puede. En el tema si querías, Miguel Ángel, si querías comentarlo respecto del tema de, por ejemplo, estamos viendo la parte de la norma, la parte de esa obligación, como comentaba Lourdes, mucha evaluación, pero luego hay pocas pautas en el desarrollo y esto fastidia, molesta, complica la vida al desarrollador, que es también Julián lo estaba comentando. Y luego desde la parte de negocio, ¿no? Dices, bueno, la parte de negocio, que estás tú más en la parte ya de fuera, dices, ¿qué pasa, no? Si mi portal, mis páginas, mis compras, mi Corte Inglés tiene todo, ¿no? Y de esto es más o menos accesible. ¿Qué ocurre? Bueno, yo mi percepción, primero coincido con Lourdes. Falta formación y falta conocimiento. A veces la accesibilidad, y más en los tiempos en los que nos toca movernos, no es una prioridad. Y no es una prioridad, yo a diferencia de lo que dice Julián voy a ser en esto más políticamente incorrecto. No hay rigor tampoco en el sector público, no hay rigor. No hay rigor, igual que Juan Luis, no hay rigor a la hora de comprar infraestructuras accesibles. Es decir, igual que no hay infraestructuras accesibles, no hay páginas web accesibles. Yo creo que la solución, y alguna vez lo hemos comentado, pasa por la información y la formación de los que son responsables de los departamentos tecnológicos. Y por otro lado, por la toma de conciencia de las administraciones de que esto es una necesidad, igual que el hecho de que la propia página funcione. Y aquí uno se encuentra, me preguntaba, ¿no?, en el que está en el día a día con los clientes, que cuando uno plantea la accesibilidad como un elemento más en cualquier proyecto, hay cierto nivel de sorpresa. Bueno, a veces las respuestas son, hombre, esto lo va a encarecer, como decía Julián, yo ya tengo diseñado un tema y modificarlo pues me va a suponer un coste añadido, sin tener en cuenta otros elementos. Entonces, a mí la sensación que me da es que el esfuerzo que hay que seguir haciendo, esto lo decías antes de Manuel, ¿no?, de ser activista en esto, nos toca también. Y yo creo que un elemento importante es, para las compañías,
en este caso, yo creo que hay un elemento de valor añadido. Es decir, las compañías que sepan detectar esto y poner dentro de su diseño, en este caso de páginas web, la accesibilidad, antes o después se beneficiarán económicamente. Y esto es un tema que hemos comentado alguna vez y que yo creo que hay que poner encima de la mesa porque bueno, es otro modo de introducir todo esto, ¿no? Y un poco esta es la percepción que yo tengo. Ahí esto luego lo tocaremos otra vez, porque efectivamente al final también esto es muy importante, la perspectiva que tenga los usuarios, ¿no? Los usuarios, tanto a los que va dirigida como las páginas, como los que las componen para informar, para vender, para hacer transacciones con la administración electrónica, en fin, porque sí es cierto que luego no hay tantas exigencias o algo pasa porque por algún lado están fallando algunas cosas a veces, ¿no? Yo quería preguntarle a Manuel, y esto va un poco también en el ámbito ya de lo que es la pura norma y tal. A mí me parece muy interesante, ¿no?, el tema de poder estar normando, pero me ha dado la sensación, quizás estoy equivocado y ahí me gustaría que me lo indicaras, que desde su inicio la norma nace con algunas faltas importantes, ¿no? Y para mí una falta importante, y por eso tengo que preguntar especialmente a ti, que estás comprometida con ello, es el tema de que no tienen que ser únicamente políticamente correctas las páginas para que sean accesibles, sino que tienen que entenderse, ¿no? Y esa parte de entenderse tiene mucho que ver con el envejecimiento activo, tiene mucho que ver con no hablo ya del Alzheimer, pero sí hablo de ese gris que hay entre el espacio del 100% de la clarividencia al no tanto 100%, y que las cosas, en muchos foros, simplemente las personas dicen algo tan simple como que es que no las entienden, no se enteran, no saben cómo continuar. Recuerdo que hicimos en Servimedia un desayuno donde se presentó un informe, no lo presentábamos nosotros, sino que estábamos invitados, y la verdad es que era espectacular. O sea, en el estudio salía que, no me acuerdo el universo que habían tratado de casos prácticos de intentar a través de la administración electrónica hacer cosas, y es que el 100% de los casos habían necesitado ayudas de terceros para poder llegar al final de la ejecución, los que habían llegado. O sea, muchos en la mitad del camino pues directamente no habían descartado ya el solicitar la partida de bautismo o solicitar la vida laboral o lo que habían intentado, ¿no? Pero en el camino, en el ámbito también ligado a la discapacidad, era tremendo el porcentaje, ¿no? Y ya si hablamos del mundo de los mayores, ¿no?, donde tú estás también muy involucrada, ¿esto cómo funciona? O sea, esto, si se cumple bien con toda esta norma y se pone esto suficiente, ¿está bien? ¿Eso en el caso que se cumpla? Ahí está la cuestión. Sí, si se cumple, se consigue ese grado de usabilidad, ese grado de comodidad en el uso. Ahora, ¿qué ocurre? Volvemos otra vez a lo que acabáis de decir todos. Se necesita formación en la aplicación de esas pautas, porque esas pautas tienen unos textos que resultan crípticos incluso para los desarrolladores, y se necesita formación en toda la documentación asociada a ese documento de la norma que se suele conocer. Que es, pues hay técnicas, hay una documentación inmensa e imprescindible alrededor de los textos de las pautas que es necesario conocer para ser capaz de aplicar adecuadamente esas pautas. Entonces, por una parte, se necesita ese conocimiento, y una vez que tienes ese conocimiento te das cuenta de dos cosas fundamentales, que además has tocado un tema que me fascina. Uno es cómo la accesibilidad hace usables las webs para todas las personas, es decir, el objetivo de la accesibilidad es eficiencia, eficacia y satisfacción en el uso por parte del usuario, valga la redundancia. Y luego, por otra parte, está la cuestión del ser y el estar accesible, y la cuestión de lo políticamente correcto en las formas de expresión en una web. Es muy importante, ahí entra una cuestión fundamental, que es el uso de los metadatos, y una cuestión fundamental para el que tiene una web y quiere que su web sea la primera que aparezca en un buscador. Eso es, tú quieres estar accesible y ser el primero en la lista. Y ahí entra justamente la cuestión de
cómo las personas, los ciudadanos, utilizan el lenguaje y cómo la administración utiliza el lenguaje, que muchas veces no tiene nada que ver. Entonces, justamente se trata de utilizar adecuadamente el lenguaje en la comunicación que, digamos, que se representa en la web, y utilizar ese lenguaje de uso común, pero no políticamente correcto, en los metadatos que proporcionan información a los buscadores. De manera que cuando un usuario está haciendo una búsqueda de una determinada idea, que él tiene un concepto expresado en su lenguaje natural, lo va a encontrar inmediatamente, aunque en la propia web no se utilice ese lenguaje. Entonces, tenemos que, por una parte, ocuparnos de ser accesibles y, por otra parte, ocuparnos de estar accesibles. Y para ello necesitamos, como decíais, formación, y formación en todos los niveles. Una cosa muy importante, porque, bueno, igual que Lourdes, nosotros también participamos en la formación en el INAP, que es formación dirigida directamente a webmasters de la administración pública, y eso es fantástico porque realmente, pues eso, llegamos directamente a ellos, pero es que necesitamos que la formación empiece antes de que lleguen a ser webmasters. Hay que empezar porque la formación se da en la universidad, hay que empezar por formar a los directivos también, porque cuando hablabais de que no hay exigencia cuando llegas a determinados niveles, ellos no saben reconocer el valor que puede tener la accesibilidad y no saben tampoco exigir. O sea, en la administración pública estamos viendo desde 1999 hasta hoy contratos. Además, tenemos leyes, bueno, más que leyes, directivas que indican cómo deben hacerse los contratos en la administración pública, y según esas directivas debe incluirse la accesibilidad, y sin embargo luego vemos que se presentan webs a bombo y platillo que resulta que tienen este fallo, el de más allá, un poquito más allá y va peor. ¿Y qué ocurre? Pues que realmente los responsables de esa web se ocupan de recibir la web, pero no tienen criterios en absoluto para valorarlo, ¿no? Ellos se fían de lo que les dicen. Entonces, necesitamos formar en absolutamente todos los niveles. Y desde mi punto de vista, deberíamos ir un poco más allá y no solamente formar a los que estudian informática, a los que estudian diseño, etcétera, etcétera. Deberíamos formar a los profesores, a los educadores, porque debemos formar a los niños también. Porque el mayor problema, y tú estarás conmigo, es que tú puedes trabajar en hacer una web fantástica, unas plantillas maravillosas, pero ¿qué ocurre? Que luego el que se ocupa de alimentar esa web no cumple con el más mínimo criterio de accesibilidad. Entonces, a lo mejor tú entregas todo perfecto, pero al día siguiente deja de ser accesible. Entonces, necesitamos que todos los ciudadanos, todas las personas aprendan a tener la sensibilidad de saber que pueden hacer las cosas de manera que cubran las necesidades y preferencias de cualquier tipo de persona en cualquier situación o condición, o que de lo contrario van a excluir o vamos a excluir a muchas personas o a muchos grupos de personas. Esto sí que estás comentando, efectivamente, el tema del esfuerzo y demás. Yo quería preguntar, hablabas antes de esto, todo el mundo tiene magníficos portales, magníficas páginas, todo el mundo pone que es accesible, ¿no? Todo el mundo pone incluso los sellos de accesibilidad. O sea, esto es la casa Tócame Roque, ¿no? Sí, entonces, sí, digo, totalmente. Aquí ¿hay algún tipo, primero pregunto, de vigilancia, de inspección, de sanción, de obligación? O sea, ¿esto cómo se mueve? Porque a las vistas de las millones de páginas que existen, de los millones de usuarios que hay en España y de las millones de entradas que hay en todos lados, pues el que no haya habido, que entiendo, ninguna sanción, absolutamente nada en todo esto, pues esto es perfecto, ¿no? O sea, dice que esto es como cuando nos dicen en esos países raros que el 99,99% ha votado al mismo, ¿no? Y pues es un poco curioso, ¿no? ¿Aquí funciona todo tan bien o es que da igual? Eso, no sé,
Yo creo que sanciones no, vamos, no sé decirme, pero Sí, sí. sí que está habiendo. Sí, sí. ¿Alguna? Pues mira, decir. ¿Alguna? Pero hay Mi muchos sensación fallos es como que no todo. hay mucho movimiento a nivel de A ver, sanciones. en España hay, no desde hace mucho, desde el año 2007, un régimen de sanciones e infracciones con respecto a la accesibilidad en todos los ámbitos, no solo en la web, afecta a todos los Sí, ámbitos, pero porque sí, hay un problema, y es un problema legislativo y de los niveles de la administración en España, y es que es una ley aprobada en el Parlamento, es una ley de ámbito general, pero solo afecta a aquellas entidades que sean de ámbito general del Estado español. Es decir, si Metro de Madrid hace mal la web o sus estaciones no son accesibles, no se les puede denunciar con aplicación de esa ley porque la ley no ha sido traspuesta en la Comunidad Autónoma de Madrid. Hasta donde yo sé, la única comunidad autónoma que ha adoptado ese régimen de sanciones y infracciones es la Comunidad Foral de Navarra. Sí, es verdad. Hasta donde yo sé, a lo mejor en los últimos meses alguna más la ha adoptado, pero no. Entonces, para poder aplicar ese régimen de sanciones e infracciones que define tipos de sanciones, niveles, cantidad de dinero que conllevan los distintos tipos de infracciones, tendría que ser se puede denunciar, y hay denuncias hechas desde CERMI, y se puede hacer a entidades de ámbito nacional. Si es de ámbito nacional, sí; si es de ámbito regional, la actividad no. Cualquier cosa que esté construida, por ejemplo, va a ser difícil porque está construida en una comunidad autónoma físicamente. Las páginas web, cuando la entidad si fuera una entidad nacional, sí podría ser. Pero entonces, régimen hay, haberlo haylo. Y No, la denuncias, ley sí, pero ha habido. denuncias que ha habido. ¿Se ha llevado hasta el final? No, claro, pero es que tenemos que tener en cuenta que el sistema judicial funciona a la velocidad que Por funciona. eso digo, Es decir, las porque yo denuncias ha habido, conozco las un denuncias caso- están en trámite, y Y eso lo saben en todas. si estamos ahora juzgando el Prestige, pues Ya, años después, no Ya, nos ya, debe ya, ya. sorprender que una denuncia por la falta de accesibilidad de una página web de una institución pues también lleve su tiempo, y llevará su tiempo, y eso va a una velocidad que es la judicial, que es otra distinta de la del ser humano. Pregunta, ¿habrá cientos en espera de ser Claro. enjuiciadas? Creo que no hay tantas denuncias, pues porque entonces- las denuncias han sido, hasta donde yo sé, porque eso tendría que decir CERMI, que son los que han hecho Ajá. las denuncias, son como ejemplarizando, o sea, intentar denunciar a entidades grandes que acaban de actualizar sitios web con el fin de dar visibilidad al problema, pero no sé hasta qué punto no pueden estar haciendo denuncias. ¿Y la más propia administración? a partir de hoy. La administración pública tiene varios problemas. Tiene el problema de que saben por ley que tienen que declarar que las cosas tienen que ser accesibles en todos sus contratos de servicios cuando contratan desarrollos de cualquier tipo. Incluyen los requisitos de accesibilidad, pero como han dicho tanto Emanuel como Lourdes, hay una falta de formación y de conocimiento en la propia administración pública, y a veces de recursos, tampoco tienen recursos, que les impide confirmar que efectivamente el resultado que se les entrega cumple con el contrato. O sea, hay incluso ese problema. Está el problema de que se les entrega, el proveedor les dice sí, esto es accesible, y a veces les falta la capacidad de decir no, esto no es accesible por esto, por esto, por esto. Entonces, esa parte les falta también. Y respecto a todos, quiero decir, también hay que tener en cuenta que esto no es exclusivo de la web, o sea, esto pasa en todos los sitios, no pasa en todos los niveles, a todas alturas, todos los sitios. Para personas con discapacidad, en los aparcamientos los ocupa gente que no tiene ningún problema, aparcamos en los pasos de peatones, cuando se construyen en calles se hacen rebajes en las aceras para los garajes, pero no se hacen rebajes en las aceras para los pasos de peatones, y es algo que está en el estado, ¿cómo diría?, en la forma de pensar de la sociedad en su conjunto, no necesariamente, no solo en los distintos niveles que afectan a la web. Entonces, como ha dicho Emanuel, esto es algo que hay que trabajar desde los niños. Hay que conocer que hay diversidad de personas, diversidad de situaciones, y hay que saber tratar con distintas personas. Y esto no afecta solo a las profesiones técnicas, porque siempre que se habla de formación se nos va aquí a las universidades que damos formación técnica, pero es que habría que enseñar a escribir bien a los que escriben las leyes, para empezar. Habría que enseñar a escribir de forma que se entienda a los que redactan los reglamentos de la administración pública, por ejemplo, porque el problema de la administración pública es que usa su propio lenguaje, que para ellos funciona muy bien, pero de cara al público nadie lo entendemos. Pero no entendemos las páginas web para pedir el certificado, la partida de bautismo, de nacimiento, lo que sea. Tampoco lo entendíamos con en papel, o sea, en papel tampoco se entendía. La única diferencia es que hablabas con el de la ventanilla, que simplemente si tenías suerte y había alguien amable del otro lado de la ventanilla,
conseguía explicarte lo que tenías que hacer. Y si no tenías a alguien amable, tampoco sabías hacerlo. Es igual, no hay una mayor diferencia. Nos están llegando algunos tuits en el cual, por ejemplo, hay uno que dice que, bueno, que efectivamente el Prestige está, pero esto no es como el Prestige, ¿no? Que hay unas normas muy claritas, que hay una estandarización, que la agencia tributaria, me dicen, y la agencia de protección de datos sanciona administrativamente directamente, no requiere tanto juicio, bombo, platillo y esperar años, ¿no?, para sancionar algunas cosas. Yo lo digo, si sabéis algo sobre el tema, porque digo que esto es que hay como hay que empezar a ser un poquito más guerrilleros. Hay una manifestación próximamente de todo el ámbito de la discapacidad, porque al final... Eso es que no ha habido movimiento. Claro, hay que ser pacientes, pero esto tiene unos límites, ¿no? Es creída, dice que no pasa nada. Sí, Claro. habéis hecho un trabajo muy importante, vosotros y otras personas, en el ámbito de normal, porque al comienzo se decía, bueno, pero ¿cuáles son las pautas, cuáles son las fronteras, de qué estamos hablando? Bueno, todo esto, doctores tiene la Iglesia, pues se ha hecho el esfuerzo de estandarizarlo, tal, bueno, ya se sabe que está bien, que está mal. Bueno, pues y esto sigue, ¿no? Entonces... Claro. Pero es por eso, o sea, tiene toda la razón la persona que envía el tuit. La cuestión es que no se denuncia. O sea, a ver, no, bueno, primero, la ley de sanciones tiene todo un protocolo hasta llegar a la sanción. Es decir, primero se intenta llegar a un acuerdo entre las partes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, quiere decir, no todas las denuncias van a acabar en una sanción, eso para empezar. Pero de son todas todas maneras, correctas, quizás, tampoco. no, bueno, como claro. todo, claro. Pero de todas maneras la cuestión es que los ciudadanos no denunciamos. O sea, es que, y sobre todo, a ver, si un usuario cualquiera suele sentirse culpable cuando no es capaz de conseguir su objetivo en una web, simplemente porque somos así los seres humanos. Entonces pensamos, es que yo soy tonto, es que soy yo el que tiene el problema, la web está bien hecha, soy yo el que lo hace mal porque tengo poca práctica, o en fin, soy yo el que está metiendo la pata. Pues las personas con discapacidad exactamente igual, y muchas veces las personas con discapacidad encuentran estrategias para saltar las barreras que encuentran, con lo cual están haciendo un sobreesfuerzo, pero no son conscientes de ese sobreesfuerzo que están haciendo, porque, bueno, pues han encontrado una estrategia para saltar una trampa que había ahí en medio, ¿no? Entonces, claro, ellos no van a denunciar la trampa porque no son conscientes de que están teniendo que poner más allá de lo debido de su parte, ¿no? Y luego también, pues, los españoles nos da mucha pereza esas cosas, o sea, claro. No, ahora cuesta dinero. Desde ayer es que nos cuesta un poco dinero. más, ¿no? Esto, Miguel Ángel, cuando uno se plantea, vamos a hablar desde el ámbito ahora de negocio, ¿no? Estamos trabajando y queremos hacer las cosas bien, pero como decía antes también Julián, las casas, sobre todo grandes, tienen cantidad de intereses, ¿no? A unos les encargan diseñar, a otros les encargan vender, a otros les encargan que la comunicación sea adecuada. En el ámbito ese, existe en la cabeza más o menos no de los que estáis muy implicados con esto, sino voy a decir por lo menos en la mitad de las personas, no voy a decir ni una mayoría, la mitad de las personas que componen el resto de la entidad, algo que tiene que ver con la accesibilidad. Bueno, el O sea, tema es general, evidente. no es el de tu casa sí, solo. pero yo creo que la pregunta es correcta. Vamos a ver. Yo creo que las compañías además que tienen intereses comerciales, su ámbito de actuación está en la medida en que las actuaciones que tienen de per se tengan algún tipo de beneficio. Ahora, hoy estamos hablando de web y estamos hablando de accesibilidad. Es obvio que cuando la web se utiliza por más personas, por ejemplo, para vender, en la medida que incorporas más clientes, evidentemente la vas a hacer accesible. Yo creo que esto vale también para la administración. Yo con el tema de la web, como yo no soy experto como mi compañero, a mí me parece que se hacen demasiadas web que no valen para nada y, por tanto, que sean accesibles o no sean accesibles, claro, cuando uno tiene una web de una administración pública que básicamente es informativo de su propia actividad, bueno, pues no es útil. Ahora bien, las administraciones deberían ver, en la medida en que incorporan servicios a esas web, si hacerlas accesibles no es rentable para la propia organización. Porque si la hago accesible, probablemente el ciudadano
una de las cosas que no haga es molestarme la ventanilla, como decía antes. Por tanto, yo creo que en la medida en que la web es operativa, probablemente la accesibilidad se incorporará o se irá incorporando progresivamente, sencillamente porque incorporaré más clientes. Es decir, pongo un ejemplo sencillo. La web del Corte Inglés, la gente está preocupada en que sea accesible porque habrá más gente que compre y que incorpore productos a la cesta de la compra que si no lo es. Si alguien de la gente nuestra que está trabajando en todo esto detecta que hay un tipo de colectivo, sea el que sea, que no entra porque no es fácil, lo que hará es transformarlo. Y si no, a los técnicos pues les dirán que están haciendo mal su trabajo. Dicho de otro modo, yo creo que el mundo de Internet, el mundo de la web, ha generado pues web masivas, muchas de ellas sin un objetivo claro, y por tanto es difícil que se pueda valorar progresivamente esto. En cuanto al segundo elemento, yo no sé si el régimen sancionador es el camino. Hay que sancionar cuando hay que sancionar, pero no es el camino. Yo creo que en este caso concreto, en el de la discapacidad, hay que introducir elementos que potencien la necesidad de las organizaciones de entrar a esto más que el régimen sancionador. El régimen sancionador sirve para lo que sirve, es decir, en la medida en que incorporo esto, pues puedo estar vigilando lo que está pasando, pero en cualquier caso, y más en un tema tan complejo como este, yo creo que ayuda poco. Poníais un ejemplo, el de la Agencia de Protección de Datos. Si vamos a lo que ha sancionado la Agencia de Protección de Datos en el ámbito de la administración pública, nos llevaría a la melancolía. Baste con que mire lo que ha sancionado en el entorno sanitario, que es un entorno en el que me muevo. No hay sanciones conocidas a grandes hospitales públicos. Y, por tanto, el reclamar, como comentabas antes, como comentaba la persona que nos enviaba por Twitter, el comportamiento de la Agencia de Protección de Datos, no sé si este es el camino. Yo preferiría otro, mucho más agresivo en cuanto a la sanción, porque la Agencia de Protección de Datos, en cuanto a su relación con la Administración Pública, tampoco tiene sanciones ejemplarizantes. Por tanto, yo por lo que abogo es, las webs que realmente son de utilidad y son de uso masivo, seguramente que se va a adaptar porque hay un potencial cliente detrás de esa web, y yo creo francamente en esto. Y después habrá que buscar mecanismos que faciliten que esto vaya siendo así, pero yo vuelvo a abogar por lo mismo, ¿no? Por la formación y porque la gente descubra que esto es un elemento que aporta valor, y ya está, y no darle muchas más vueltas. Sí, no, yo quería comentar una cosa en esta línea a nivel de organización, que quizás es pues es un poco utópico lo que voy a decir. En algún foro del último congreso de SIDAR lo estuvimos hablando, y es que sí que sería importante que desde las organizaciones pues el tema de la accesibilidad también se llevara de una manera un poco más metodológica, es decir, pues eso, incluir alguna política de accesibilidad donde haya un grupo de accesibilidad que estén involucrados, desde un directivo hasta un desarrollador, hasta un diseñador, donde se incluyan también planes de formación en la empresa, es decir, donde se meta una mentalidad y una concienciación a todos de accesibilidad. Si ya ha habido un grupo que sí que ha conseguido formarse y ser un poco experto y han conseguido hacer algo accesible, pues que haya una gestión del conocimiento de esa gente que ya se tiene ahí. Pues no sé, hacer pues algún tipo de algún tipo de metodología dentro de las empresas. Por supuesto, lo que han dicho también a todos los proveedores de contenidos, de servicios, exigirlos que todo lo que veas, pues eso, todo lo que proveas sea accesible. Y entonces, pues ese tipo de política o de protocolos que pueden ser un poco, pues sí que se puede ir avanzando en ellos, porque desde luego la accesibilidad, dicen, cuesta. Bueno, sí, pero cuesta como puede costar la usabilidad, o como puede costar que de repente se quiera hacer una web con una nueva tecnología puntera, que ahora queda muy bien tenerla en tu web, ¿no? Entonces, yo creo. Y quería apuntar respecto a lo que decía Lourdes, que sí se pueden conseguir equipos de gente formada, pero también hay un problema ahí que se escapa a la accesibilidad, que es un problema casi laboral, de la rotación de personal que hay. Es impresionante. Uno entrega una maqueta de HTML y no sabe muy bien, según qué casos, a dónde va, qué se hace con ella, que a lo mejor la está haciendo un pobre chavalito que son las 10 de la noche y está en su casa porque se le ha atascado un JavaScript y acaba de entrar en la empresa y está haciendo lo que puede por permanecer en ella. Entonces, realmente sí que se pueden conseguir personas formadas, pero luego a lo mejor esas personas dejan de hacer esa labor porque han ascendido, porque se han ido a otro lugar, o realmente ahí hay un problema, incluso laboral, de cómo está el mercado laboral. Cuando se consigue un equipo de gente formada, no siempre se puede contar con él
o a lo mejor se puede contar con él tarde, o realmente son cosas bastante complejas que es esto, que realmente hacen que muchas veces no se pueda conseguir la accesibilidad que sería obligatorio conseguir. O sea, que es algo realmente complicado. El otro día también en las ponencias estábamos, me preguntaban algo parecido, dice, bueno, esto cómo lo veis, como para impulsarlo y tal, qué es lo que está ocurriendo, cómo se haría. Y bueno, yo comentaba de forma coloquial, decía, bueno, yo creo que esto es como todo, el impulso se hace como siempre se ha hecho, ¿no? Con palo y con zanahoria, ¿no? Con un poquito con mano izquierda y mano derecha, como queramos llamarlo, vamos, pero con los dos juegos, ¿no? ¿Y cómo está eso? Yo decía, pues yo creo que está muy mal, ¿no? Digo, está muy mal porque ¿cuál puede ser una de las manos o el palo? Pues que haya una legislación, es decir, sabemos que como las cosas seguras, ¿no? Algo para que sea seguro no hace falta que venga una ley, ¿no? Hace falta que sepamos que no puedes poner pues algo que explote debajo de un asiento porque puedes estar encima. Pero sin embargo hay una ley, al margen de que uno tenga esa predisposición, hay una ley que además te obliga y que además te vigila, ¿no? Digo, pues aquí está la ley, aparentemente está el reglamento, están todas las pautas que hay, pero no se persigue, no se sanciona casi, se persigue poco, ¿no? Entonces dices, pues el palo está poco perseguido. Pero luego lo que comentaba antes Miguel Ángel, que voy al hilo de eso, dice, en la parte de la zanahoria, que es casi más fundamental, porque probablemente pues un motor más potente, estamos en una situación muy complicada, porque la mejor zanahoria yo creo que es el impulso de la empresa privada, el impulso de encontrar clientes, el impulso de pensar que eso es un ámbito de negocio, que es un ámbito de tu parte universal, de tu core de actuación de negocio, y por eso preguntaba antes cómo lo veía un poco el resto de la compañía, porque todavía no se está viendo eso como un ámbito de negocio, porque la zanahoria la tenemos complicada también. Claro, lo que pasa que a mí se me ocurre un ejemplo de todo esto, de cómo se podría mover, que es el ámbito de la responsabilidad social corporativa. Eso es que sería... O el de los riesgos laborales. Es decir, hay un elemento que está claro, que la responsabilidad social es un elemento de marketing, sobre todo de las grandes compañías, pero detrás de ello hay una legislación que hay que cumplir una serie de elementos que tienen que ver con la no contaminación, con compañías seguras, etcétera. Y es más, estos elementos entran a formar parte del conocimiento de los colaboradores de las compañías. Uno cuando entra en una compañía, luego tendrá más conocimiento de riesgos laborales, pero al menos pasa por una formación previa. A mí me parece que esto haría que al menos las personas tomaran conciencia de elementos como no todo es accesible para todo el mundo, es decir, elementos sencillos de la ecuación. Y a partir de aquí hay elementos, como decías tú, es la zanahoria, que además, haciendo una reflexión, podrías ver que la responsabilidad social corporativa es un elemento de valor de marketing, y hablar de accesibilidad también puede ser un elemento de marketing. Sí, pero de entrada hay un tema de formación, volvemos un poco a lo de antes, es decir, no está en el acervo, no está en el core de los que las organizaciones en el circuito tienen. De conocimiento, claro, esto no está bien llevado. Pues, ese es el mayor problema. O sea, el problema es que la accesibilidad o la discapacidad es que no está en la mente de nadie. De nadie, sí. Entonces, nadie, o sea, intentamos de hecho no verla. O sea, si vamos por la calle y nos cruzamos con alguien que va en silla de ruedas, casi intentamos, no iba a decir cruzar la acera, pero o vas con niños, yo conozco amigos que van con niños y iba a un parque y había un niño con parálisis cerebral en una silla de rueda eléctrica impresionante, y en vez de hacer al niño, mira al revés, intentando que no lo vea y diciendo, pobrecito niño, no sé qué. O sea, seguimos con una mentalidad de esconder la discapacidad, seguimos con una mentalidad de eso no existe. Seguimos con una mentalidad en la que, aunque todos los que estamos en esta sala, los que están en el equipo técnico, los que nos están subtitulando y los que nos están viendo, han ido en silla de ruedas en su vida, todos hemos ido en una silla de ruedas, nadie va en silla de ruedas. Y nunca hemos ido en silla de ruedas. A pesar del hecho constatable que como bebés necesariamente todos hemos ido en una silla con ruedas, y por lo tanto las rampas las podíamos usar, los autobuses accesibles también, etcétera, etcétera, la sociedad en su conjunto como personas, nosotros somos como somos ahora cuando nos vemos en el espejo por la mañana, sobre todo el día que estamos bien. Claro. Y así es como vamos a ser siempre y así es como siempre hemos sido. Entonces ha sido un problema mental, y para que funcionen las zanahorias, ese tema mental hay que cambiarlo. Y es un problema mental, y no lo digo, es incluso de las propias personas con discapacidad. O sea, eso es algo transversal a toda la sociedad. Y por eso es muy difícil lograr la zanahoria, porque es muy difícil. O sea, hay que conseguir llegar y se pueden hacer actuaciones, pero es que hay que empezar por los niños
conocer que hay muchos tipos de personas, que cada uno accede a los servicios de maneras diferentes, que cada uno tiene necesidades diferentes, y esa parte de la diversidad de la sociedad somos expertos en Pero ocuparla. eso está muy bien, ¿no? Todo eso está muy bien, ¿no? Pero en el ámbito de las buenas personas, de las buenas maneras, de la responsabilidad social corporativa, de todo esto, a veces, no sé, cuando yo esto lo intento racionalizar, digo, bueno, ¿por qué hay una RSC, ¿no?, en unas entidades o en otras? ¿Y por qué no es una forma de actuar de la entidad? Y después, al final, porque me imagino un consejo con 100 personas, 100 accionistas, donde hay 2 que están en el RSC y promueven activamente todas esas buenas maneras, y cuando han terminado de hablar, hablan los otros 98 que no están en eso, ¿no? Entonces, claro, esto es un problema, porque al final, efectivamente, esto es muy complicado de que avance algo rápido, por lo que comentaba Eloy también, y lo que hemos comentado todos, el tema de que culturalmente no está metido. ¿Qué habría que hacer para que... hay 3 pilares ahora mismo que están totalmente asumidos, ¿no? Uno es el de la calidad, ¿no? Hay ISOs, hay tal, da igual que sea más barato o más tal, no, si no cumple alguna norma de calidad, esto no se puede hacer, esto no se puede desprender el cristal, no se puede romper el escaparate y que me corte el cuello así tan fácilmente. O sea, hay unas normas de seguridad que son las que son, de calidad, de seguridad, y ahora también de medio ambiente, ¿no?, de sostenibilidad. Esto, tú dejas un bote con aceite pesado en la calle, en cualquier sitio, y aunque sea el de cocina de freír los churros, te puede caer un churro, ¿no? Ahora, las personas no estamos en la sostenibilidad, o sea, las personas no estamos en el entorno que hay que cuidar, ¿no? Esto lo hablo con algunas fundaciones donde se ha preocupado mucho del envase, se ha preocupado mucho del tratamiento del agua, se ha preocupado mucho del ambiente, se ha preocupado mucho, pero la persona humana como que parece que vive en Marte, ¿no? No está metida en ese ámbito, ¿no?, en el ambiente, no hay que cuidarlo, ¿no? ¿Y qué hay que hacer para que la accesibilidad, que efectivamente, como estamos diciendo, es transversal en todos los espacios, sea contemplado pues como un valor más, y exactamente igual que el de la seguridad o exactamente igual que el de Julián? Pues. Sí, ahí hay algo que en parte me parece que de lo último que está ocurriendo en las tecnologías web, yo creo que en parte es beneficioso. Las pantallas táctiles y los dispositivos móviles han cambiado, yo creo que han cambiado bastante la percepción que tiene el cliente de cómo se accede a su página web, cómo se interactúa, que se puede actuar con ella no solamente en la comodidad de su despacho con una pantalla estupenda y una iluminación muy buena, sino que a lo mejor voy a comprar algo en el móvil en una calle que no tiene mucha luz, y cuanto más accesible sea la página web, no solo más personas, sino más contextos prácticos de éxito o de compra se están ganando, porque se está haciendo que esta web no se está haciendo depender únicamente del ratón, que eso cuesta mucho, lo de cuando paso el ratón por encima de aquí quiero que salga, se está haciendo más independiente del dispositivo, puesto que hay muchos más dispositivos, y en parte yo creo que eso es positivo, o sea, se ha ganado un poco. A la raíz de lo que estás comentando, preguntan también a través de la red que cuál puede ser la tecnología que se considera más crítica en esto, para el tema de mejorar la accesibilidad. ¿Puede ser la parte de la navegación de voz, probablemente la que esté siendo...? Lo digo porque dentro de las distintas tecnologías, a la hora de desarrollos dentro de esa base, que estaremos antes diciendo que sería exigible, sería interesante exigirla para que las herramientas ya partieran desde cero con una... Yo creo que la navegación de voz es algo que está bastante opuesto a lo que es la percepción de un programador, un diseñador, que está acostumbrado a ver una pantalla con unos colores y tiene un ratón, y la navegación por voz sí que es verdad que es algo muy radicalmente diferente a la experiencia que tienen estas personas, con lo cual sí que puede ser, yo creo, algo lo que cuesta más imaginarse a la hora de concebir una web para hacerla accesible. Yo creo que sí que puede ser así. Una parte crítica. Bueno, ¿queréis comentar alguna cosa más? Habláis de tipos de interacción, ¿no? Por un envío muy grande, nivel de tecnologías. Están preguntando a la hora del desarrollo, en la interacción, comentan exactamente, dice, pues ¿qué tecnología, ¿no?, consideráis más crítica para mejorar la accesibilidad de la web? Probablemente hacerla navegable por voz, herramientas de voz. Es que, sí. Todos levantan mano. A ver, Manuel y luego Loic y luego Lourdes también, sí. Adelante, Manuel. A ver, es que yo creo que no es una cuestión de qué tecnología es más crítica, sino justamente de todo lo contrario, porque es lo que acabas de decir tú. Es que lo que necesitamos es ser conscientes de
el ser humano, ser conscientes de esa diversidad del ser humano. Entonces, los seres humanos somos tan diferentes unos de otros que necesitamos todas las tecnologías porque distintas personas van a necesitar distintos modos de acceso. Entonces, unos van a necesitar acceso por voz, otros mediante el teclado, otros mediante el ratón, otros mediante una pantalla táctil, etcétera, etcétera. Entonces, lo que necesitamos es justamente un desarrollo integral y una concepción integral de la web que tú estás creando, quiero decir, ser conscientes de que no tenemos ni la más remota idea de cuáles van a ser las condiciones de uso de nuestra web, ni la más remota. Sí, o sea, quiero decir, a ver, lo importante, como acaba de decir Emanuel, es que si desarrollamos una web tenemos que ser conscientes, y es lo más importante, especialmente en la parte, por mi experiencia, del diseño gráfico. Hay que decirle a los desarrolladores, olvídate de tu diseño, porque lo va a ver distinta gente con distintos dispositivos en distintos entornos y se va a transformar, quieras tú o no quieras. Además, es que por mucho que te empeñes, la web la va a ver distintas personas de distintas maneras. Es cierto, como ha dicho Julián, yo creo que estamos en un momento en el que el empuje de la movilidad de dispositivos móviles relativamente pequeños muy pequeños comparados con un ordenador personal en una mesa, en los que los usamos en distintos ámbitos, ruidosos, no ruidosos, con mala iluminación, con buena iluminación, que normalmente sin teclado, sin ratón, solo una pantalla táctil o comandos de voz, etcétera. Sí que está haciendo llevar a la comunidad de desarrolladores a ver las cosas de otra manera. Y hay por ejemplo, dos estrategias que se comentan mucho en entorno de diseño. Uno es el diseño de diseñar primero para la experiencia móvil y luego aumentarlo para otros aparatos más grandes. O como estrategia que incluso es tecnológica también, una técnica una forma de desarrollo que se llama en inglés es responsive design, diseño, vamos a poner el palabra porque prefiero no intentar traducirlo, responsivo, es decir, un diseño que se adapta a la información que puede recoger del dispositivo con el que se está accediendo. Y si estoy haciendo desde un teléfono móvil, pues pongo toda la información en una columna, porque es lo que se va a acceder en un teléfono móvil, la pantalla más pequeña. Si estoy en una tableta, un diseño más grande, pero con elementos activos más grandes para que sean fáciles de pulsar con el dedo. Si sé que es un ordenador, entonces tengo el diseño grande en pantalla, intentando aprovechar al máximo la cantidad de espacio disponible. Entonces, eso redunda en mejor accesibilidad. O sea, ese tipo de estrategias que mejoran la experiencia móvil también mejoran la experiencia de accesibilidad, porque implican desarrollar contenidos de una manera que se puedan adaptar a distintas formas de uso y genera, o sea, moviliza hacia mejor accesibilidad, lo cual no quiere decir que las personas que desarrollen tengan que saber qué hay que hacer para que sea accesible, pero abre un camino. Estaba pensando que quizás... Ay, perdón. No, adelante, que la Lourdes, persona del tuit quizás a lo que se refiere es que dentro de los recursos que se pueden ofrecer para proporcionar pues eso, acceso a toda esta diversidad, pues uno puede ser navegación por reconocimiento, y quizás la tecnología de reconocimiento de voz sí que es una tecnología pues que no es trivial, que tiene sus carencias, y no hay entrenamiento, tal, como que es más difícil de conseguirla, ¿no? Entonces quizás iba por esa línea en vez de por lo de solamente ¿Quieres dar un apuntar algo, acceso. Manuel? Sí, es que fijaros sobre lo que acaba de decir Loy, lo que comentabas tú antes. Esas tecnologías o esos modos de hacer y esas evoluciones hoy en día son lo más fácil de implementar y lo más fácil de encontrar que se haya implementado. Pero curiosamente, cuestiones básicas y elementales que realmente son esenciales para la accesibilidad no las encuentras tan fácilmente implementadas. Es decir, ¿qué pasa? Que, diseño responsivo, con perdón por el palabra otra vez, terrible, pero esto es nuevo, esto es guay, yo voy a hacerlo en mi web, y todo el mundo va y lo hace, y fantástico, fenomenal, porque conseguimos, pues eso, que la web pueda utilizarse en el móvil, etcétera, etcétera. Pero luego cosas como, por ejemplo, que
el primer elemento del contenido sea un enlace para ir directamente al contenido, no hay Dios que lo ponga. Y es la cosa más elemental del mundo. Sí. Ahí es que no hay tecnología ni nada de nada. O que un texto alternativo sea realmente útil para el usuario. ¿Sabes? O sea, cosas, o lo que decías tú antes del lenguaje, que se redacte de manera que sea tal como dicen las pautas, lo más clara y sencilla que sea adecuado al contenido, tampoco hay manera. O sea, muchas veces te encuentras unos textos que vamos, que... Aquí yo falta conocimiento. pero querría incorporar a todo este diálogo una pregunta también que tiene un poco que ver con esto, y es, desarrollar cosas accesibles implica limitar funcionalidad, implica limitar gráficos, implica limitar ámbitos de información que otros reclaman. Lo digo porque sabéis que en este mundo hay de todo y, por ejemplo, también se reclama que cuando subtitulas encima de la película, pues hay personas que cuando no requieren la subtitulación les molesta y hay otras personas que si tuvieran que escuchar la audiodescripción, pues dicen yo no la quiero y otros sí. O sea, hay una diversidad, como apuntabas tú antes, importante, y en ese ámbito dices, la pregunta es, dices, ¿el que sean las cosas accesibles hay limitación en estos ámbitos? Porque eso es una idea que también coexiste, ¿no? Es decir, dicen, ni estéticamente se pueden hacer las cosas como uno quiere, ni gráficos tal, o no. Esto es falso. Adelante. Un mito, ¿verdad? Un falso mito de los que nos demás. persigue. Nos persigue desde 1997. Sí, perdón, Manuela, mi opinión no o sea, para en general nada. no. En general no. Pero, o sea, hay dos matices. El primero es que hay personas que entienden que un diseño bonito es un diseño inútil. O sea, perdón, que llaman diseños bonitos a diseños que son inútiles. Cuando tú les dices como un criterio de accesibilidad es que el contraste de colores entre el primer plano y el fondo tenga un determinado nivel, que es medible, objetivamente medible y fácil de medir, hay reacciones diciendo es que esto me limita mi capacidad creativa porque no me deja ciertas combinaciones de colores. Digo, claro, pero es que esa combinación de colores que me estás proponiendo no es legible para nadie, porque no se ve. O sea, no es que limite la creatividad, sino que tiene poca creatividad para hacerlo de otra manera, ¿no? Como ha dicho Miguel Ángel antes, o sea, hay veces que parece que el objetivo de la web no es el que debería ser. Entonces hay veces que el objetivo de la web parece ser dar una imagen, no sé cómo llamarlo, moderna, atractiva, etcétera, y no acceder a ciertos contenidos para realizar ciertas tareas. Y lo segundo es que sí que en determinadas ocasiones muy puntuales puede ocurrir que para algún servicio se necesite una cierta tecnología que a fecha de hoy no sea completamente accesible. Y a veces, pues, puede haber cosas relacionadas, por ejemplo, el tema del DNI electrónico y la firma digital. Hay ciertos problemas de accesibilidad en los que la idea sería que eso se mejorara en accesibilidad, pero si hay que dar el servicio hoy, pues posiblemente esa parte del servicio, con esa garantía de la firma digital hecha por el DNI electrónico, diseño funcional, pues con los servicios disponibles a lo mejor no se puede hacer totalmente accesible en todos los casos, aunque sí para muchos y en general. Entonces, eso depende, pero en general normalmente la funcionalidad no se ve limitada y lo que se puede hacer con una web no se ve limitada por accesibilidad. Ni mucho menos, obviamente, contenidos. Es más, normalmente si se hace bien mejora los tipos de... O sea, lo que se mejora es la potencialidad de poder utilizar esa web en muchos sitios distintos con muchas tecnologías distintas, para personas con discapacidad y para todos los demás. Mito desmontado. Como dicen en la no, serie esta que por desgracia no, porque mañana ya escribirá alguien pero más. Pero efectivamente es un mito, ¿no? La realidad es que con creatividad, con talento se puede mostrar exactamente igual o mejor estéticamente, en funcionalidad, en contenidos, en información, los gráficos, etcétera, etcétera. Una pregunta, esto que va ligado también un poco a esto. ¿Y esto tiene sobrecoste? O sea, hacer algo accesible tiene sobrecoste. A ver, mi opinión es que tiene sobrecoste, porque tampoco vamos a decir que incluir accesibilidad, pero tiene el mismo sobrecoste que si vas a incluir otro tipo de tecnología. Es decir, una tecnología de la cual no tienes demasiado conocimiento, o tienes que meter seguridad, o tienes que meter, no sé, no creo que sea un coste excesivo. Julián, ¿tú qué opinas? Tiene sobrecoste si se empieza a pensar en la accesibilidad en el momento erróneo, a mitad o final del camino. Si se empieza desde cero, diría que es que no tiene sobrecoste. Nada. Por lo menos para mí, a mí es que no me cuesta, ya por hábito, no me cuesta absolutamente nada. Eso.
milisegundos. Meterlo en la dinámica. Lo que me cuesta del es que me trabajo. llegue una página hecha y, oye, que hay que modificar la accesibilidad, pues ya hay que modificar todas las plantillas, hay que destripar el gestor para depurar el código de no sé qué. Entonces, metido en el momento adecuado no tiene ningún sobrecoste y tienes muchos beneficios, pero claro, no siempre las condiciones son las óptimas. Entonces, Loic. A ver, Adelante, Loic. luego está el problema de que hay una percepción de que el desarrollo web es extremadamente barato. Hay como las web es algo que se hace muy rápido en poco tiempo. Entonces, cuando se compara el desarrollo web rápido, que cojo un gestor de contenidos, lo adapto en un día y lanzo mi página web, con un desarrollo concienzudo en el cual incorporo accesibilidad, incorporo pruebas con usuarios, incorporo medición de la carga para ver si el servidor va a dar... O sea, cuando incorporo todos los parámetros de calidad, eso es mucho más caro que hacer la otra. En el primer impulso, luego a la larga no, pero es igual que si lo hago accesible. O sea, quiero decir, el tema está en que si se hace todo bien, la accesibilidad no es un sobrecoste. Hay un pequeño matiz que por desgracia tampoco podemos olvidar, y es que en general las herramientas de desarrollo, los gestores de contenido, las herramientas de autor, no ayudan mucho. Entonces, no vamos a decir que, Eso como dice comentábamos Julián, antes, ¿no? cuando el desarrollador es perfectamente consciente y sabe por qué tiene que hacerlo y lo hace a conciencia, no porque lo obliga el jefe o porque dice que mañana es accesible, pues uno, como ha dicho Manuel, como ser humano nos adaptamos a las barreras, las esquivamos y lo hacemos automáticamente, pero iba a decir, de una manera que no es la que la propia herramienta tenía prevista que hiciéramos el trabajo a veces. O sea, tenemos que hacer circunvalaciones para llegar al Aquí camino. yo quería... Adelante, Miguel Ángel. Pero en general eso, pues no. A ver, desde la visión de compañía, vamos a ver. Hacer una web se puede hacer de tantas maneras, y esto Julián tendrá experiencia. Es decir, nosotros, cuando diseñamos una web, si se quiere hacer una web que tenga un objetivo concreto, diseñar una web, en principio, no es un tema baladí, no es un tema barato, en principio. Claro, una web es casi cualquier cosa. Uno coge una herramienta en su casa y esto ya tiene usted la web. Claro, cuando esto lo llevamos al ámbito en el que nos ocupa, que es web de administraciones, de empresas, web que sean útiles, habría que valorar. Primero, que es un coste. Un coste solo se puede medir frente al precio de la venta. Aquí, como no estamos viendo el precio de la venta, debería medir qué coste tengo frente al servicio que presto y a lo que me ahorro. Yo diría de entrada, hablar de coste sobre coste en un país como el nuestro, que no mide nada, mi percepción es que no se sabe. Mi percepción es que no se sabe. Pero la intuición me dice que aquellas webs que tienen un objetivo y que tienen unos servicios asociados, lo que producen sobre las organizaciones son ahorros. Por tanto, en términos de ahorro, debería medirlo. Ahora, claro, ¿cómo se diseña todo esto? Pues de aquella manera. Pero yo no creo que sea un problema de las herramientas, es un problema que si alguien quiere en un determinado momento hacer una web que no tiene un objetivo, necesariamente es caro, con accesibilidad o sin accesibilidad. Y algo que diseño y no consigo ningún objetivo, y después insisto en esto, no tengo ni la más remota idea si son sobrecostes, porque nadie ha medido nunca nada. Aquí quería comentar un tema que nos está pasando a nosotros. Nosotros intentamos hacer lo más accesible posible las cosas, que no siempre... Esto de decir si son accesibles o no es un poco falso, ¿no? Esto es más accesible o accesible para muchos más y menos accesible para muchos menos, ¿no? Pero siempre hay situaciones súper singulares, hay una diversidad tremenda. Pero bueno, en el ámbito ese de esa diversidad, pues hay grupos muy grandes que efectivamente pues hay que incorporarlos, ¿no? Hay que integrarlo todo en la universalidad esta de la información, de los contenidos. Y nosotros, como decíamos, estamos intentando hacer lo más accesible posible, casi todo, pero nos está costando mucho hacer algunas cosas accesibles, aun queriendo, ¿no? Y aun queriendo esto mismo que estamos haciendo ahora, ¿no? Estamos haciendo el esfuerzo de ir incorporando pues esto que también sea en streaming para cuando la gente no pueda acudir, que esto vaya subtitulado, que esto vaya con lengua de signos, pero a pesar de eso, por ejemplo, tenemos ahora mismo la complicación de, en este caso motivado por aspectos del flash y por aspectos de reproductores, que no somos capaces de resolver. Sin embargo, incluso nos tuitean, ahora mismo algunas personas nos dicen,
mencionáis que ¿por qué no buscáis alternativas de, pues por ejemplo, leo uno y dice, con que busquéis uno que ofrezca alternativa ya sería suficiente? Y pues, si lo hemos buscado, ¿no? Si la cuestión está en que no lo encontramos tan fácilmente. O sea, invito a los que tengan alguna solución en la red, por favor, que si mandan a dirección@centac.es será estudiado y bienvenido, pero es complicado, ¿no? Entonces, en la parte de streaming, por ejemplo, estamos encontrando complicaciones, buscamos soluciones parches, ¿no? Es decir, bueno, pues si se abre una ventana que automáticamente se produzca porque no hay forma de hacerla arrancar o tal, pero claro, te tienes que comer entero la reproducción, no puedes tomar decisiones sobre ella. O sea, hay muchos problemas, ¿no? En cuanto a herramientas que si no y si las diseñas ad hoc, ¿qué pasa? Pues si las diseñas ad hoc, como las estás haciendo sobre otros elementos de terceros, le hace Adobe, le hace quien sea, pues resulta que cuando estos cambian su versión, pues automáticamente tú estás sin nada, ¿no? Nuevamente tienes que estar haciendo otro, ¿no? Y siempre esperando que no finalice su trabajo, porque como cierre ya tú te quedas con tu producto fuera del tema. A nosotros nos resulta complicado, queriendo. Esto es así en general, pues ya no queriendo, pues... Yo sí que contacto con empresas de proyectos avanzados en los que he estado participando y eso sí que es cierto que, bueno, que a veces me he encontrado con muchísimas personas que es un poco lo mismo que has dicho tú, ¿no? Decir, mira, yo quiero esto, hacerlo accesible, dime con qué tecnología y también tráeme gente formada para poder... Y sí que es cierto que no hay tecnología que favorezca y es difícil. Siempre tienes que tener a alguien experto en tu equipo para que seleccione bien la tecnología, para... Pues desde aquí pido disculpas a las personas que tengan dificultades con estas transmisiones y por otro lado lo que sí les pido es colaboración para proponer soluciones, ¿no? En el ámbito de la red, porque estamos abiertos a seguir mejorándolas y a seguir ampliándolas, ¿no? Eso tiene que ser, eso es el ideal. Quería hacer unas preguntas un poquito técnicas, es decir, vamos a ver, hay una situación que me parece curiosa, ¿no? Dices, el Real Decreto 1494 del 2007 hace referencia a una norma, sí. No la voy a estar leyendo, bueno, la voy a leer, la UNE 139-803 de 2004, pero que está actualizada, ¿no? Ahora la norma esa está actualizada a otra que es la misma, pero del 2012. Dice, bueno, ¿y qué pasa con el Real Decreto? Entonces, ¿esto cómo se come? Pues hay que cambiarlo. A ver, voy a explicar desarrollo de mi intervención. Porque si hay que hacer una propuesta Rajoy o un tercero, ¿no? La administración pública que nos solicitó que actualizáramos la web desde CEAPAD es perfectamente consciente que eso tiene que ocurrir. Quizá no sea el momento en que los legisladores estén preparados, o sea, estén en este tipo de tareas hoy. Están en otras, recortando cosas. Que también nos afectan, ¿eh? Hay que decirlo, o sea, y en accesibilidad mejor no. En recortes que también están afectando a todo el ámbito. El tema está fundamentalmente es que tal como se redactó el Real Decreto de Condiciones Básicas de Accesibilidad, la mención que se hace a la norma está redactada de una forma genérica de tal manera que solo es aplicable legalmente la versión que estaba publicada en esa fecha. Claro. Se podía haber redactado de otra manera, pero cuando se redactó la norma o no se consultó o no se hizo caso a ENOR, que son perfectamente conscientes de cómo se redactan, y ENOR, como organismo de normalización español, conoce formas de redacción legislativa que permiten que automáticamente la ley se acompase a la actualización de las normas técnicas, que no ha sido el caso. Por lo tanto, lo que hay que hacer es, siguiendo los mecanismos que el propio Real Decreto establece para actualizar los requisitos, pues tendrían que actualizarlo. Creo que había que publicar una orden ministerial o algo parecido, o sea, no cambiar el Real Decreto entero, sino simplemente había un mecanismo establecido para hacer una modificación y reflejar que en el caso de la web lo que a partir de ahora hay que hacer es utilizar la norma de 2012, que es equivalente a la versión de diciembre de 2008 de las pautas internacionales, y de esa manera además estaremos armonizados con el resto de Europa y en general, en principio, la mayoría de los países quieren ir hacia esa línea. O sea, además es muy importante porque la norma de 2012 es exactamente igual técnicamente que las pautas internacionales. Claro. Entonces no introduciríamos ninguna diferencia en el mercado español. Y habrá unos plazos quizás, ¿no? Intuyéis, ¿no? Pero se darán unos plazos quizás también, ¿no? Bueno, pero habría que hacer algo. Quiero decir, tienen que actualizar esa referencia hay un legislativa. 2004 en el Real Decreto y hay que... El mercado está interesado porque una de las diferencias entre la nueva versión de las pautas y la antigua es que están redactadas de forma más independientes de tecnología y para tecnologías que se usan hoy en desarrollos web,
encaja mejor las pautas 2.0 y la versión antigua, la norma 1 de 2004 basada en las pautas de 1999, tiene algunas cosas que hoy ya no son así. Ya se ha superado, ya se sabe que los navegadores, agentes usuarios ya se hacen las cosas bien y ya no hay que hacer parches que estaban declarados en esas primeras normas. Entonces también hay interés porque desde el punto de vista de desarrollo tiende a ser más fácil integrar la nueva versión de las pautas que la antigua. Ahí ¿nos podéis comentar un poquito cuáles son las novedades de la 2.0 respecto a la 1.0, las principales? ¿No? Las que acaba de comentar. Estas. O sea, sobre todo tenía dos grandes objetivos y luego Manuel seguro que puede mejorar lo que yo explique. El primero es que los requisitos técnicos sean independientes de tecnología, no estén fijados en las tecnologías web que había cuando se publicaron estas pautas internacionales en 2008, sino que se puedan aplicar a distintos tipos de tecnologías web y de hecho hoy en día hay información para aplicar esos requisitos a HTML, a tecnologías clásicas del web, pero también a otras tecnologías propietarias de otras entidades que se integran en la web, como por ejemplo Flash o como por ejemplo PDF, que tienen incluidas técnicas de accesibilidad integradas en todo el marco de WCAG 2.0. Y la segunda aportación fundamental es que el otro objetivo que se perseguía es que fuera más fácil conocer si se cumplía o no cada uno de los requisitos. O sea, teóricamente hay muchos requisitos que ahora están objetivados, que ponen valores y valores medibles, como por ejemplo el de contraste de colores, que en la versión antigua simplemente se decía tiene que haber un contraste suficiente y había material de apoyo que explicaba una fórmula para calcularlo pero que no era oficial. Y ahora, en cambio, pues nos dice un valor de contraste para cumplir un determinado nivel de accesibilidad y otro valor de contraste más exigente para tener una accesibilidad todavía mejor. Y se dan la fórmula y el valor concreto. Entonces, hay muchos requisitos que ahora son más objetivos. Y había un par de objetivos más. Uno se ha cumplido y el otro creo que lamentablemente no. El que se ha cumplido es que se pretendía conseguir una redacción que permitiese que fuese más cercana al modo de redactar que se utiliza en el campo de la normalización, de modo que pudiese servir para convertir lo que llamamos en español las WCAGs, convertir las WCAGs en una norma ISO. Y eso es realidad hoy en día y desde hace poco tenemos una norma ISO que es tal cual el texto de las WCAGs, que lo recordará el numerito porque 40.500. Están las tablas estas, ¿no? Que dice cada una de ellas cuál es la o sea, en realidad lo que es la adopción por parte de ISO e IEC, que ISO es el organismo internacional de normalización, IEC es el Instituto Internacional de Normalización en Electrotecnia, pues han adoptado con un número suyo el documento internacional de las pautas de accesibilidad. Es lo mismo, no hay, simplemente tiene una portada y lo demás, el resto del contenido no han cambiado ni una coma. Y simplemente que ahora se puede referenciar, se puede hablar de WCAG 2.0 o se puede hablar de ISO 40500, es lo mismo. Eso es. Y el otro objetivo que creo que lamentablemente no conseguimos era que se utilizase en su redacción un lenguaje más claro de comprender. Y me temo que en eso no. Bueno, hay muchos que sí, pero hay un poco más sí, pero falta recorrido, ¿no? Sí, bueno, hay documentos asociados para facilitar la comprensión de los textos, pero de todas maneras es muy difícil. Sí. Yo lo agradezco. Yo personalmente agradezco que haya demasiada documentación y casos realmente muy prácticos de acierto y de error, porque antes era voy a buscar en internet a ver qué gurú ha encontrado una solución a no sé qué. Ahora hay algo medianamente oficial que te dice esto está bien, ostras, esto es lo que estoy buscando, esto está mal. Mi opinión es que cuando tú ya estás metido en la accesibilidad, como son los que estamos aquí, bueno, y Emanuel y lo que ya se lo saben todo, bien, ¿no? Pero gente que de nuevas le estés formando en accesibilidad, las WCAG 2.0, yo que formo en ellas, es muy duro. Es un máster. Sí. Esto, ¿no? Sí, o sea, ¿no?
Es mucho más árido, que las 1.0 eran mucho más Sí, sí, agradables sí, de sí. enseñar. ¿Dónde va a parar? Entonces, Sí, sí, encontrar a alguien que no sepa accesibilidad y enseñarle las web 2.0... Pues, pero bueno, se entienden las dos perspectivas, ¿no? Es decir, encontrarse con un tocho es duro, pero encontrarse con dos páginas que Claro, te digan que no te resumen. hágase bien, ¿no? Resumen, Sí, hágase sí. bien, y dices, bueno, ¿y qué es bien, no? Y cómo, No, en ese sentido en ese sí, sentido sí, sí el es bueno, ¿no? También El problema especificar. del lenguaje, o sea, hay una parte de los criterios de conformidad, lo que en inglés, o sea, que los vamos a traducir así, que en inglés son los success criteria, que ahora son más claros y más concretos y más objetivos, y esos hay muchos que han mejorado. Hay una parte que el hecho de redactarlos de forma que sean aplicables a las tecnologías web de hoy y del futuro y del pasado, les ha obligado a definir conceptos generales y terminología general para poder tratar de explicar cuál es el requisito y que cada uno, cuando conociendo su tecnología, sepa, esto quiere decir que tengo que hacer esto en mi tecnología. Que la ventaja que tenían las pautas antiguas del 99 es que la tecnología Claro, era una. era Había la estándares. HTML para los contenidos y la estructura, hojas de estilo para la presentación y ya está. Y entonces, claro, yo puedo redactar de forma muy concreta porque mi tecnología es esa y no hay nada más. Entonces, ahora no se puede hacer eso. Y sí que es cierto, porque se han hecho estudios por investigadores internacionales, que hay algunos de los requisitos son incluso difíciles de evaluar, incluso difíciles de llegar a consensos por evaluadores expertos. O sea, ni siquiera todos nos ponemos todavía de acuerdo. La verdad es que en principio ves que avanza, ¿no? Que la participación todavía es corta, yo creo, ¿no? En el ámbito desde luego de usuario, en el desarrollador hemos dicho también, en las herramientas para poder evocar todo esto, el recorrido también en la parte de negocio, en la parte de empresa, tanto por la formación que se decía, en directivos, en estructuras. Pues todo esto tiene un recorrido largo todavía. Si quisiéramos acelerarlo, ¿no? Imaginemos que el mundo se acaba en 5 años, ¿no? Ojalá que no, los mayas dicen que es en unos días, pero bueno, en principio, si esperamos que esto tuviéramos que acelerarlo, sin hablar de muchísimos ámbitos, ¿dónde habría que hacer un sobreesfuerzo para impulsar que la web sea lo más accesible posible? Una frase o una línea cada uno. Manuel, clarísimo. a ver, ¿qué opinas En la tú? formación. Sí. Formación. Es que es la única manera. Formación. Eso no es rápido. Eso, hay que decir que Eso es rápido. es lo que hay que hacer, es lo que hay que hacer y hay que hacer en todos los niveles o sea, en todos los niveles educativos y para todas las profesiones. Eso es esencial, porque ya lo hemos comentado hace un rato. O sea, la web tiene el problema de que la web no termina en el momento que el proveedor entrega la web a la entidad a la que pertenece esa web. Esa web normalmente se mantiene actualizada y se cambian los contenidos todos los días. Y hay muchas personas implicadas en esos contenidos y el problema es que aunque que no siempre es el caso, pero aunque el proveedor proporcione una web accesible, todas las personas que generan contenidos en sus procesos cotidianos es que ni siquiera saben qué tienen que hacer. ¿Por qué tienen que hacer ciertas cosas? Porque incluso aunque la organización responsable tiene la web les dé un manual de instrucciones, tienes que hacer esto de esta manera, ni siquiera se les forma y se dice, no, esto es por esta razón, esto por esta, esto lo tienes que hacer pensando en tu vecino, acuérdate de tu vecino que va en silla de ruedas o que tiene. Esa parte de concienciación de todas las personas implicadas en el mantenimiento cotidiano de la web es crítica. O sea, hay una parte de proceso. Otras cosas que sí se podía hacer, y de hecho hay un estándar inglés británico sobre este tema, sobre temas de proceso, de cómo cambiar la forma de trabajar en las organizaciones para lograr mantener la accesibilidad web. Porque no es solo el primer impulso, que a veces se consigue bien, y ya porque en muchos proveedores ya saben que hay que hacer accesible la web, son conscientes, tienen personal formado y lo hacen, pero en las propias entidades, cuando reciben el desarrollo web y lo ponen en explotación, les falta un proceso integrado de actualización accesible, de monitorización del grado de accesibilidad continua. Hay una parte de proceso que es también muy importante. Sí, yo diría formación e incluir desde luego políticas integrales de accesibilidad en las organizaciones. Eso es fundamental. Y desde luego algo de, pues de sensibilización
a nivel de reconocimientos para las buenas prácticas, bueno, pues que sea un tema del que consigamos que todos sepan y que algo así. Julián, ¿algo que añadir? Miguel Ángel. Bueno, yo creo, voy a volver a lo mismo. Sí. En retorno de la inversión que hago. En el caso de la empresa privada, retorno en modo económico, y en el caso de las administraciones públicas, en retorno a la sociedad, en retorno en mejoras de la accesibilidad y, en definitiva, del servicio que presto. Entonces, es un tema de medir en términos de retorno, y esto creo que es lo más rápido. Si hay retorno de lo que invierto, seguro que se va a avanzar mucho más rápido. Sí, de hecho, una de las cosas que ha hecho el consorcio de la web en los últimos años es empezar a documentar casos de negocio, business case, de éxito, de lo que ha aportado a las organizaciones el ir incluyendo accesibilidad. Por ejemplo, un gasto tangible en el que se suele ahorrar mucho es en los costes de mantenimiento a posteriori y en los costes de soporte a usuarios y soporte a clientes, puesto que los requisitos de accesibilidad mejoran la experiencia de usuario general y por tanto se reduce el tipo de problemas de usuario cuando está en explotación. Bueno, pues estamos llegando al fin de la... Se nos ha ido casi 1 hora y media, así en casi sin darnos cuenta, en un pispás, como dicen. Quiero recordar algunas cosas que se han dicho aquí, que me parecen interesantes. Saber que todo esto queda grabado, que está de forma pública en el canal de CENTAC, en la web, para disposición de cualquiera que quiera acudir a él y volver a escucharlo o verlo. Bueno, recordar que se ha dicho que en el ámbito de la accesibilidad web pues hay mucha evaluación y todavía pocas herramientas y base para que los desarrolladores partan ya con más accesibilidad desde su inicio, que falta mucha formación en todos los ámbitos, en usuarios, en desarrolladores, en directivos, en la universidad, en los educadores, en profesores, en todos los ámbitos, que el esfuerzo y el activismo pues debe seguir promoviendo el valor añadido de la accesibilidad web, porque pues hay que impulsarlo desde también estos ámbitos de corazón y de sentimiento y de conocimiento de que eso es así, no solamente es la parte legislativa y demás. También se hablaba de que es necesario encontrar un equilibrio entre el compromiso de las páginas accesibles, su aparición en los buscadores y los metadatos y todo esto, que al final pues hay una batalla ahí aparente, pues esto tiene fórmulas, soluciones posibles que hay que acudir a ellas, que ser accesibles y estar accesibles, los dos conceptos son fundamentales, no solamente el serlo, sino también el estarlo, que desde el 2007 hay legislación de ámbito general, pero que sería muy conveniente que también esto esté traspuesto cuanto antes a todas las comunidades autónomas, para que exista también ese ámbito legislativo para todas esas entidades que no tienen un espacio nacional, sino también espacio en las comunidades, que son la mayoría probablemente, que también las demandas ocurran por parte de los usuarios, por parte de los clientes, por parte de los que participan y ven y buscan páginas para que también se denuncien y también esto genere información y solicitud y exigencia de derechos, ¿no?, que también existen y que son importantes para moverlo, que las organizaciones deberían tener pues más herramientas y más información transversal del tema de la accesibilidad web entre todas sus áreas y departamentos. Esto pasa también mucho incluso en la universidad, y lo puedes saber, que nos estamos encontrando que hay departamentos absolutamente metidos en el ámbito de la accesibilidad a todos los niveles, y de pronto pues la cátedra al lado, pues yo que sé, que es de química o es de otra, es que vive otro mundo, no sabe que existe eso, ¿no? Entonces esta transversalidad que va al lado de la formación, tanto como decíamos en el ámbito de empresa por directivos, o en el ámbito de los formadores, ¿no?, son profesores también y demás, es importante. Se decía que la rotación es un generador de problemas, porque el conocimiento y la gestión del conocimiento en el ámbito de la accesibilidad pues no se está traspasando tan fácilmente de unos a otros y se vuelve a empezar de cero en muchos espacios. Hemos desmontado un falso mito, a ver si ahora se lo creen muchos, pero la accesibilidad no penaliza ni la estética, ni la funcionalidad, ni los gráficos, y hay soluciones para los que tienen talento y los que tienen creatividad, que son los que nos interesan en esta sociedad, que además asomen, para que nos lleven a buen sitio, no como muchos que a veces no están faltos de todo ello y nos llevan a sitios complicados, ¿no?
La accesibilidad web también desde el minuto cero no tiene ningún sobrecoste, esto es muy importante, desde otros minutos y desde otros momentos lo tiene, como decía Miguel Ángel también, el tema del coste no coste va muy ligado a qué esperas y qué no esperas, ¿no? Si un botón de una muñeca no se cae y con eso no se ahoga a tu hijo, pues qué coste tiene eso, ¿no? Entonces, claro, los costes y los sobrecostes también van ligados a los ahorros y a lo que se espera de esos servicios y esas actuaciones. Y bueno, como resumen de todo, impulsar esto va muy ligado a una cosa absolutamente clave, que es formación, formación y formación en todos los ámbitos, a retornos también, cada entidad, cada área los suyos, y también, bueno, pues a un planteamiento de legislación en la accesibilidad, pues que esté impulsada desde todos los ámbitos. Muchísimas gracias a todos los que habéis venido. Gracias a Manuel, Julián, Lourdes, Loic, por supuesto a Miguel Ángel y al Corte Inglés, Informática El Corte Inglés, y Ecisa, que es el que ha sido hoy en nuestra casa, ha hecho casa nuestra de esta casa suya. También a la gente de la estenotipia, que ha estado ayudándonos, a cámaras, a las personas, a los compañeros de lengua de signos, que nos acompañan siempre, y a todos los que están detrás en las redes, en Twitter y en Facebook y en otros ámbitos. Muchísimas gracias a todos y hasta el próximo taller. Gracias. Gracias.